Después del evento del domingo, después de lo que pasó ayer, luego del vencimiento de la licencia de Chevron, y ahora teniendo a las guacamayas volando por acá, por los Estados Unidos, porque estuvieron con el secretario de Estado y han comenzado una gira de medios, van a estar con nosotros los rescatados de la Embajada de Argentina la próxima semana. Ayer tuve el privilegio de conversar con Omar González en la radio, pero tienen agenda con nosotros la próxima semana. Pues yo dije, hay que llamar a alguien que pueda ayudarnos a analizar todos estos planos, todos estos terrenos, todos estos escenarios. Bueno, nuestro buen amigo de siempre, Antonio de la Cruz, que además ha estado escribiendo sobre eso, ha estado escribiendo sobre lo que significó el evento del pasado domingo, sobre lo que significa el tema de Chevron y, por supuesto, si la operación Guacamaya sigue en curso, si no terminó con el rescate de estos 5 venezolanos. Ahí está Antonio, listo y dispuesto para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido una vez más a tu casa, porque ya tú estás con nosotros. Me dijeron que si te pagabas estatica. Y le dije, no, Antonio es un colaborador recurrente de nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carlos. Un gran placer estar contigo y un saludo a tus productores. No, gracias por estar con nosotros. No sé por dónde quieres comenzar. Yo creo que deberíamos comenzar por la farsa electoral del pasado domingo, porque yo creo que es un llover sobre mojado ponernos a pensar que si no cuadraron los números, que si cuadran. Ya todos sabemos que esto estaba preestablecido y como el propio CNE lo dijo ayer, están adjudicando cargos. Ahora, ¿qué ha dejado eso? ¿Cuál es el escenario a partir de ahora? Lo que ocurrió el 25 de mayo, el día en que la nada habló, Carlos. Ahí la nada apareció y habló, como esos cuentos. El pueblo desobedeció totalmente a la convocatoria de esa elección y por lo tanto vimos que todas las urnas quedaron vacías. O sea, hubo un silencio que gritó la verdad, que gritó lo que es la soberanía popular del 28 de julio, que es lo que ha venido diciendo, que el régimen de Maduro no escucha. Y por lo tanto, Maduro pierde su último disfraz de legitimidad. Ya era el último, ya no tiene ninguna legitimidad, ya no la tenía, por supuesto, pero con esta se ratifica. Porque ese 85% de los venezolanos que rechazó participar en esas elecciones diseñadas para simular una normalidad, porque eso es lo que necesitan los regímenes. Los regímenes necesitan elecciones para simularla, supuestos opositores para que se la validan y observadores. Eso es básicamente lo que compone las elecciones de estos regímenes. Entonces ellos trajeron, ¿verdad? Fue una elección que no tiene ninguno, no tuvo garantías, ¿verdad? No tuvo COR, no tuvo el total de los electores por centro en sus actas. Entonces, por lo tanto, tiene esa similitud. No tiene, tiene los que están hoy nombrados entre diputados y etcétera, ¿verdad? Que necesita. Y los observadores se los trajo en avión de España, de Ecuador, ¿verdad? Los que siempre ha traído. Ujú. Y esto fue una rebelión sin ruido, Carlos, que reafirmó la elección del 28 de julio como el mundo presidente electo. Esto ratifica el 28 de julio y hay que verlo en esa perspectiva. Porque ya no tenemos una dictadura, ya eso de tiranía y tal, no, ni siquiera es un estado fallido hoy Venezuela, porque el poder real no está en las instituciones, no está en la institución de Estado, sino en mafia, en milicia, en carteles, en las redes esas que tienen ilícitas. Es Por, decir, aquel término que antes se usaba a título de chiste, hoy es válido, la chorocracia. Es sí, decir, choros manejando un país, la malandrocracia. porque sí, porque es una fachada, el Estado es una fachada de una empresa criminal. Y esto es lo que consolida el 26 de mayo. Ellos se repartieron el país y los cargos. O sea, Diosdado se quedó con el Zulia, eso lo habíamos hablado nosotros. Diosdado se quedó con el Zulia, Ujú. se quedó con todo lo que es el corredor del narcotráfico. Puso, sabemos que en esas regiones controlan el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla colombiana controla ahí y se hace lo que ellos digan. Tengo ahí una anécdota, a las 4 de la tarde eh, Manuel Rosales sabía que había perdido. ¿Por qué? Porque en el distrito Maracaibo no había alcanzado el umbral que necesitaba para que todos esos votos que se controlan a través del narcotráfico y la guerrilla en esos otros distritos como Catatumbo, Páez, Mara, Miranda,
que son controlados por ellos, no le daba. Y ya a las 4 de la tarde él sabía que no podía obtenerlo. Y por eso le echa la culpa desde el principio a la abstención, porque para ganarle tenía que sacar por lo menos del voto en el distrito Maracaibo un 70%, 80% y no lo lograba. Ahí creo Ahora, que te voy a interrumpir ahí porque quisiera que nos proyectáramos, Antonio, hacia el futuro. Yo no sé, tú eres un recurrente televidente de este programa, pero y si viste mi café caliente, yo he repetido en 3 o 4 oportunidades, y discúlpame la referencia personal, si hay 5 de enero, si hay Asamblea Nacional a partir del 5 de enero. Porque yo tengo serias sospechas, no es que estoy dateado, tengo sospecha de que esto no va a ir mucho más allá. Porque no sé qué pueda pasar, pero tú ves a la Asamblea instalándose el 5 de enero, eligiendo una junta directiva donde incluso le puedan dar la segunda vicepresidencia a Enrique Capriles para que coja esas migajas ahí. Tú los ves instalándose. ¿Tú no crees que unas guacamayas huelen antes de que pasen estos 7 meses que faltan para que termine el año 2025? totalmente, hay un sentido de urgencia a lo que tú estás planteando. O sea, llegar al 5 de enero es darle la razón a los que cohabitan con Maduro. O sea, es decir, yo se los dije de que no se iba. O sea, esto no llega al 5 de enero. O sea, si es 5 de enero se instala esa asamblea, es porque el esfuerzo y todo lo que se ha venido construyendo hasta ahora, que ha venido dando su resultado, y por eso María Corina Machado dice 4-0, y la quinta es la vencida, ¿verdad? No hay quinto malo. Entonces, yo creo que esto está de acuerdo a ese plan que María Corina Machado ha venido tejiendo y que le ha ido Es dando. decir, tú estás de acuerdo conmigo en que si esto llega al 5 de enero es porque todos los esfuerzos que se están haciendo para la recuperación de la democracia hicieron aguas, por no utilizar el término fracasado. Por lo menos podemos decir que sí, que no han logrado el objetivo y por lo tanto hay que replantearse otros escenarios. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿por qué esto podría ser agua? Esto podría ser agua en primer lugar porque ya la gente no aguanta más y la gente habló con ese silencio del cual tú dices, yo lo anoté aquí. Hubo un silencio que pegó un grito, un silencio que gritó el domingo. Esa desobediencia general. Número uno, esto le hace a la gente tener valor. Porque si bien es cierto que lo lideró María Corina, no es menos cierto que la gente dice, lo lideró María Corina, pero el que no salió a votar fui yo. Yo tengo el poder de ponerlo y también el de quitarlo. La gente se acaba de dar cuenta que no los puso, que ellos se pusieron solos. Y si no los puse yo, los puedo quitar yo también. Eso por un lado. Por el otro, y voy al otro tema, se acabaron los cobritos, Antonio. Los cobritos oficiales, los bien habidos, se acabaron. La licencia Chevron expiró a las 12 de la noche. Fíjate, ahí entonces estamos metiendo los elementos que le hace presión al régimen para que se dé un cambio en el país. ¿Qué tenemos? Tenemos un país donde se construye esa confianza en el liderazgo y en sí mismo con el evento del 25 de mayo. Entonces, en eso tienes una presión interna, porque además vamos a vivir momentos donde la crisis económica va a presionar al ciudadano común, porque al no tener recursos por los ingresos de las exportaciones petroleras a Occidente, Estados Unidos, España, Francia, la India, eso reduce totalmente los recursos lícitos en alrededor de no hay, sino que los que vienen son recursos por el mercado negro, por lo que se vende en Asia, ¿verdad? En Malasia y después en China, y eso apenas podría dar, porque al no estar Chevron participando dentro de las empresas mixtas con su de un rol principal que producía y exportaba, eso va a caer la producción lentamente dentro de Venezuela, que ¿Cierto hoy que Chevron manejaba entre el 20 y el 25% de la producción total? es totalmente, logró colocar la producción total de Venezuela el 25% en el último dato. Entonces, ¿qué ocurre? Que al no estar, entonces eso va a tender a caer y entonces vamos a ver una producción que a la vuelta de unos 3 4 meses puede perder un 15-20%. Y las exportaciones, por supuesto, ya no vienen acá. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas exportaciones tienes que colocarlas en Asia y eso reduce el precio de ese barril, que por lo menos
de descuento dan entre 20 y 25 dólares por debajo del precio del Por el Blend. tema del flete que lo encarece, ¿es correcto? No, flete porque es sancionado. Entonces no Ah, quiero, claro, claro. yo quiero cubrirme ese riesgo como, ¿verdad? Ya, Por exportador de ese crudo. ok. Y entonces va a tener unos ingresos muy reducidos, pero además son ingresos que vienen de mercado negro, que tiene que meter a la economía, que no lo puede meter directo, no lo puede meter en el Banco Central. Entonces ahí es donde va a haber la dificultad. Ya hoy el paralelo se está colocando, el dólar paralelo en 142, Mm. ¿verdad? Por Bolívar. Entonces vamos a ver una situación crítica porque hay productos, pero no hay dinero para comprar esos productos. Antonio, te voy a interrumpir. Ratificación de la pérdida del apoyo popular, es decir, se ratificó el 28 de julio con la abstención de este 25 de mayo. Ya no está entrando y no van a entrar esos cobritos. La economía se va a sostener con el billete que entra de forma ilícita, es decir, o mercado negro, oro de sangre, narcotráfico. Con eso tú no puedes sostener un país, sobre todo si eres ladrón, porque te vas a quedar con una buena parte tú y tu camarilla. No hay con qué, de alguna manera, sostener a ciertos grupos que son los que te mantienen en el poder, porque no hay cama para tanta gente si no está entrando el dinero. ¿Cuál es el escenario que se nos viene? Eso es lo que vamos a revisar en la próxima parte con nuestro invitado, nuestro buen amigo y recurrente colaborador de este programa, Antonio de la Cruz. Ya venimos. Antes de irnos a la pausa, les decía a Antonio de la Cruz lo siguiente: ratificación de la pérdida de apoyo popular. El día domingo hubo un silencio que gritó. Le digo a Maduro, vamos a repetir lo que hicimos el 28, pero al revés. No vamos a salir a votar porque estas no son elecciones. Con eso queda ratificado el 28 de julio. Después, a partir del 27 a las 12 de la noche, es decir, hoy 28, ya van a dejar de entrar los 300, 400 millones de dólares mensuales. ¿Qué le queda a ellos allá adentro? ¿Cómo sostener los aliados, los militares que están guisando? Están guisando porque los ponen donde hay, pero si no hay, no hay donde ponerlos. ¿Cómo manejar todo un aparataje y encima la población que va a comenzar a sentir los rigores mucho más fuertes, porque le anda ofreciendo plata que no va a poder cumplir? Y si lo cumple, la inflación se le va a disparar cada vez más porque va a poner la maquinita a producir billetes de Así bolívares es, y entonces te comes la inflación, lo que sube se te vuelve salir agua. así es. Un elemento importante, Carlos, que no hemos resaltado ninguno, como hemos visto la cosa, que es la siguiente. En ese 85% está la familia militar, que no votó tampoco, Ujú. porque es el espejo del 20 de julio, del 28 de julio. O sea, la familia militar tampoco salió a votar. Y eso sí ese no es un grito, ese es ¿verdad? Como decimos, eso sí tiene mucho peso que no se le ha sacado punto. Porque aquí hay un sector militar que tampoco salió a votar, de la familia, estoy hablando. Claro, porque si bien es cierto que al militar per se tú lo controlas porque le ponen los centros de votación en los cuarteles, ajá, y la mamá del militar, la hermana del militar, la esposa del militar, los hijos del militar, los cuñados del militar, esos se quedaron en la casa viendo televisión. Igualito, porque para haber alcanzado ese 85% de abstención, ellos están incluidos ahí, que fue lo que pasó el 28 de julio del año pasado. Creo que Ellos está votaron. siendo benévolo. El último número que me dio Rubén Chirino en este programa ayer fue 13,5, es decir, fue de 86,5% la abstención. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una familia militar que quiere un cambio. Tenemos que esos que dijiste tú que están en el red y en el SODI, Ajá. van a empezar a escasear los recursos. Tenemos que la presión internacional va a empezar a devolver a los familiares hacia Venezuela, ¿verdad? Porque al verlos como un régimen criminal, un régimen mafioso, ellos le importa mucho la familia. Y si tú se las empiezas a que no tenga opción, y recordemos el caso de Pablo Escobar, cuando la familia no se la dejaron aterrizar en Alemania y se volvió Ujú, loco. ujú. Entonces, entonces aquí se está generando, todo, se están configurando un escenario donde la presión es más bien hacia Maduro y hacia su grupo, porque sostener, ¿verdad? Amor con hambre no dura. Entonces, al no tener los recursos que venían
obteniendo por las posiciones que hay o por ser un Estado en la que no existe y en la que lo que hay son negocios y están colocados negocios, esto va a generar una presión hacia ellos. Y desde el Ahora, punto, para aquellos que nos dicen, bueno, en Cuba están pasando hambre y el régimen se sostiene, en Venezuela podría pasar lo mismo. ¿Por qué no? porque en Venezuela tenemos a alguien que se llama María Corina Machado, en Cuba no lo tienen. Y María Corina Machado es una líder que ha venido consolidándose con tal fuerza que cuando uno escucha a todos esos que le dieron, o como tú dices, le acreditaron, le tienen una rabia interna que es impresionante. O sea, Por, Capriles está ahí porque dijo en una oportunidad cada loca con su tema. Carri está ahí porque insultó a María Corina Machado. Guanipa porque la desconoció. Stalin porque no quiere ni mirarla. Y todos ellos quedaron ahí, adjudicados por el régimen y en el basurero de la historia. Y la loca resulta que lideriza al país incluso, y ahora voy a la otra parte de mi pregunta, a un importante grupo militar, porque si no, ¿cómo salieron las guacamayas de la Embajada Argentina? totalmente, o sea, ella mostró tener una capacidad de entender el juego, de cómo salir, de manejar las herramientas de estrategia militar para poder hacer esto que ocurrió con el 6 de mayo, ¿verdad? Entonces, también empieza a tener eco en el sector militar, porque dicen, esta es una mujer que entiende la lógica de militar. Entonces, esa es la gran diferencia que los cubanos no tienen hoy. O sea, si los cubanos tuviesen una figura como María Corina Machado, los cubanos estarían metidos en una situación muy difícil, porque están también todas las condiciones para que un pueblo tome la decisión de salir de un régimen que tiene más de 60 años en el poder. Pero hay otra cosa Adelante. que importa para la comunidad internacional, sobre todo para Estados Unidos. Venezuela se ha convertido en un centro logístico del narcotráfico, que es muy importante, y tiene toda esa presión de esa ruta de migración que si no se controla ahorita va a volver a seguir para los países vecinos y van a tener esa gran presión. Y tienen estos actores no estatales aliados con Irán y con grupos terroristas, o sea, Hezbollah, Hamas, Houthis, ¿verdad? Y además, como siempre se ha dicho, tiene per se en un mundo que la energía es importante, las grandes reservas de petróleo, ¿verdad? Que están en manos de estos ilegítimos y que están negociándolo de una forma ilegítima. Y recordemos que existe un arancel que el que compra el crudo venezolano en esos caminos verdes, o sea, el 25% a las exportaciones de ese país, que tiene bajo responsabilidad Marco Rubio, que hasta ahora... Todo este tema que me acaba de pasar mi productor acá, lo que llaman la flota oscura, que le permite al gobierno burlar las sanciones, es decir, lo sacan y lo venden como petróleo iraní, tienen técnicas que le permiten, eso igual produce un dinero tan oscuro como la flota. Y lo que significa ingresar ese dinero al circulante público no es tan fácil. Así es, y recordemos que acaban de sancionar hace como un mes a esa flota negra de los iraníes. Uh-huh. Los iraníes estaban colocando su crudo en China también. Y Es decir, le, estas no son sanciones directas a Venezuela. Venezuela tiene sus sanciones, no puede nadie, pero el que le compre petróleo a Venezuela tiene que pagar un 25% más de cualquier negocio que haga con los Estados Unidos. de las exportaciones de sus productos, sí, Así sí, es. sí, correcto. Entonces, eso le mete todavía más presión porque el que va a comprar, ok, compra a un descuento muy alto por todas estas condiciones, pero corre el riesgo el país, no es solamente el que lo compró, de que sea sancionado. Claro, es difícil de demostrar, pero Marco Rubio, que tiene también una visión clara de lo que quiere que ocurra en Venezuela, Uh-huh. que es la salida de Maduro, va a estar pendiente de sancionar a aquellos que compran crudo venezolano. Entonces, yo creo que se está dando y por eso cuando planteaste el 5 de enero del 2026, no se va a llegar a ese 5 de enero del Ahí 2026. te voy a interrumpir, porque acabas de mencionar la tarea que se propuso, el objetivo que se propuso Marco Rubio.
5 de enero, tú al igual que yo piensas, no porque estemos dateados, sino porque el análisis nos dice que no deberíamos llegar hasta allá. Si llegamos es porque hizo agua el proyecto de rescate de la democracia. Al regreso, ¿qué más puede hacer Estados Unidos y la comunidad internacional? Marco Rubio con su presión. Marco Rubio en este momento tiene el músculo, pero apretado, duro, porque hizo un pulso con Richard Grenell y ganó ese pulso. Al regreso, con Antonio de la Cruz. Ya revisamos con Antonio de la Cruz lo que pasó. Ya revisamos que no hay apoyo popular, también que se está perdiendo la entrada de dinero y lo que puede hacer el equipo de María Corina Machado con el vuelo de las guacamayas. Desde afuera, Estados Unidos, que fue la que cerró el chorro de dinero a partir de anoche, que es la que Marco Rubio tiene un objetivo y dice es acabar con la dictadura. Marco Rubio tiene en este momento 2 rayitas aquí. ¿Por qué? Porque hizo un pulso con Grenell y lo ganó. Grenell quería que se quedara Chevron, Marco Rubio no quería, no se quedó. ¿Qué viene? ¿Qué puede hacer Estados Unidos además de cerrar el chorro de dinero? En eso de Marco Rubio tiene que sostener la línea de que Chevron no puede quedarse en Venezuela como actor principal. Puede quedar en las asociaciones, como siempre ha estado hasta ahora, que él forma parte de las empresas mixtas. ¿Por qué? Porque no le puede servir al régimen como narrativa. ¿Por qué? ¿Cuál es la narrativa del régimen? Para el sector militar, que es el que estamos ahorita enfocados todos tenemos el focus al sector militar. Es decir, se fijaron, Chevron no se fue, Chevron sigue ahí, porque los Estados Unidos todavía tienen una puerta para conversar. Entonces, tú no puedes dejar que el militar piense, es cierto, Estados Unidos sigue. No, Estados Unidos no sigue con Maduro, le sacó la silla a Maduro. Y eso sí genera presión interna también en esos factores que estamos diciendo. Y ahí Marco Rubio la tiene por todo el centro, mete una reta de 110 millas por hora, que no puede quedarse. Y de hecho, dijo muy claro, no se renueva. Y no se renovó. Si se da el mantenimiento de las operaciones, es una nueva licencia que tiene que buscar Chevron y que no buscar. Genera billeticos para Maduro. Es cierto, pero aquí es la narrativa. Aquí no me puedo preocupar por el billetico. ¿Okay? Entonces, pero espérate, pero yo tumbo esa narrativa. Ok, aquí se quedó Chevron, pero ese cartel que dice aquí abajo, se busca 25 millones de dólares, esa sigue. Entonces, hace negocio contigo, pero te busca la justicia. Es cierto, pero aquí lo que tú tienes que lograr que esa cúpula militar que vio el 25 de mayo y que está empezando a decir, concha, Maduro no me garantiza aquí los negocios, no me garantiza la estabilidad, tampoco tiene el apoyo de Estados Unidos. Tiene que remarcarse que no tiene el apoyo de los Estados Unidos y que no existe Chevron como fórmula para esa narrativa. ¿Okay? Porque va a seguir, en la empresa mixta va a seguir. Maduro no va a nacionalizar a Chevron, ¿okay? Porque ese 30% no se lo va a quitar porque se sabe que todavía se le complica aún más la vida. ¿Okay? Entonces, yo creo que en ese camino hay que seguir actuando. El secretario Rubio coordinando las acciones como las coordinó para la salida de la extracción de las guacamayas, ¿verdad? Y ahora, con todo lo que está ocurriendo, con el triunfo de María Corina Machado el 25 de mayo, que le da confianza más a los Estados Unidos y donde el secretario puede confirmar con Trump de que si hay una dirigencia que puede garantizar una salida en Venezuela, porque una tras otra ha venido, ese 4-0 son éxitos, son triunfos que ha tenido, y eso consolida, porque hasta ahora esa dirección que conducía esa oposición, Trump no la respetaba, no tenía confianza en esa manera, que es un poco cuando tú me planteaste lo de Cuba, con eso que tenía la oposición antes de esto que estamos viendo, no se llegaba a sacar a Maduro, porque tienen la cohabitación con él. De hecho, todos los que estaban en ese grupo del G4, exceptuando algunos, ¿verdad?, están hoy diputados. Así es, así es. Ahora bien, entonces ya para finalizar, nos queda el siguiente escenario. La pelota ahora está del lado de la comunidad internacional
y de la verdadera oposición venezolana que encabeza María Corina Machado. Porque ya Maduro armó juego. Tiene su 80 y tanto por ciento de diputados en una asamblea que no sabemos si va a tomar posesión. Tiene el 15 y tanto por ciento de una oposición funcional de Capriles, Rosales, Guanipa, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene unas elecciones que está montando otras para el 27 de julio, no sé qué es lo que quiere preguntar, creo que es el tema de las comunas. Es decir, ya Maduro hizo lo suyo y está haciendo lo suyo. Ahora la pelota está en el campo de María Corina Machado como líder de la oposición, de Edmundo González Urrutia como presidente electo y de la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos. ¿Qué debería ocurrir? Ok, un dato ahí, el 27, la próxima elección que él quiere es las alcaldías, la de los alcaldes. ¿Por qué? Porque ante esto que evidenció que hubo un gran vacío y que él cree que ganó porque ocupó todos los espacios, él quiere ahora poner a los alcaldes a discutir y ver si logra dividir más a esa fuerza del pueblo que no quiere mostrar y que ratifica el 28 de julio. Entonces, ¿qué queda? Maduro viene con un plan de represión, por supuesto, y lo estamos viendo, pero es insostenible. O sea, eso no se sostiene en el tiempo. Y lo que María Corina viene construyendo es esa transición negociada, pero que requiere garantías que también se están trabajando con esa comunidad internacional. Porque el último, que era lo que veíamos, si llegamos antes del 5, es la implosión dentro de esa cúpula, ¿verdad? De que se da un golpe de Estado y se nombra una junta, ¿verdad?, de gobierno para una transición que sería el de menor, el escenario con menor probabilidad. Entonces, aquí lo que está enfocado es básicamente a seguir consolidando esta presión, máxima presión, para alcanzar el punto en que el sector o la cúpula que lo sostiene diga: Maduro ya no garantiza la estabilidad de este país ni los recursos, porque la presión que va a haber económica, como lo señalaste, dentro de Venezuela va a ser brutal. O sea, ahí vienen las protestas internas por poder sostener la calidad de vida, o sea, la falta de los servicios, el costo de vida. O sea, aquí viene, y por eso están metiendo preso a esos dirigentes que pueden convocar a esa población a la protesta cívica. Se están curando en salud, están tratando de meter. Pero sabes que las grandes crisis generan nuevos liderazgos y eso puede ocurrir en Venezuela, de hecho ha ocurrido. Totalmente. Cuando uno ve por ejemplo, a la generación esa que habla por sus papás que la han metido preso, Así es. uno dice: wow, aquí hay una generación que tú no puedes. O sea, es muy difícil someter a ese pueblo que habla de frente a las cámaras y están en Venezuela. ¿Okay? Y hay que recordar algo, Carlos, que el colapso de estos tipos de régimen nunca sale gratis. O sea, porque no es solamente un problema del venezolano, porque el venezolano ha venido mostrando cada vez que se le exige un compromiso con la salida, ¿verdad? Esto es algo que es regional, que es con Estados Unidos, con la región, Sí. porque afecta la seguridad y las economías de esos países. Y aquí tiene que desarrollarse una doctrina hemisférica de contención al régimen de Maduro. Nosotros tenemos que ir a esa contención. O sea, aquí no se puede seguir con diálogos y esperando. No, a Maduro, como decimos en criollo, hay que darle un parado. Bien, Antonio, gracias una vez más por dedicar todo este tiempo a este análisis que en este momento, que pareciera que es el momento del chinchorro en la curva, porque todo ha bajado en emociones, en llamar la atención, estoy seguro que es el momento previo a otra gran subida que no sabemos a dónde nos lleva. Así que gracias por estar con nosotros. Un gran placer, muy amable. Amigos, Antonio de la Cruz, como siempre, acompañándonos en el programa para ayudarnos a la interpretación y análisis de estos eventos. Hacemos pausa.